Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos todos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal Mide y Vencerás, en el cual os vamos a presentar una de las funcionalidades más sexys que se han introducido recientemente en Google Analytics 4. Os estoy hablando de las colecciones. Las colecciones, junto con los informes, nos van a permitir personalizar nuestra experiencia de analista a nuestras necesidades, gustos y preferencias. Veréis en este webinar cómo vamos a poder reorganizar los menús de navegación, la arquitectura de la información, los informes que vamos a encontrar en la herramienta para facilitar nuestra labor de análisis, para crear informes o reportes que anteriormente no existían, o simplemente para crear un Google Analytics 4 a nuestra imagen y semejanza. En el webinar os vamos a enseñar a trabajar con la herramienta, os vamos a enseñar también algunas limitaciones que todavía vais a encontrar, algunas limitaciones importantes como el hecho de que a la hora de borrar cualquier recurso no lo vamos a poder recuperar, y espero que os anime a dar estos primeros pasos con una funcionalidad tan sexy como son las colecciones. Empezamos. Bueno, parece que la cosa ahora sí que se pone seria con las nuevas funcionalidades que poco a poco Google Analytics 4 va introduciendo. En esta ocasión nos sorprende con las librerías y las colecciones, una funcionalidad que poco a poco y de manera gradual va a estar disponible para todos vosotros. Por tanto, no os preocupéis si no lo veis todavía, porque en las próximas semanas vais a tenerlos todos disponibles. Como os digo, las librerías, las colecciones a las que vais a poder acceder desde aquí, es una funcionalidad que en cierta forma dan un paso definitivo hacia adelante a la hora de adoptar Google Analytics 4 como una herramienta de medición sólida y flexible. Se trata, de alguna manera, de una forma de personalizar la experiencia del usuario, la experiencia del analista con la herramienta, ya que las colecciones nos permiten personalizar a nuestro antojo los informes de Google Analytics 4, la forma en la cual vamos a acceder a la información de nuestro negocio en la herramienta. Decía hace tiempo que para mí la diferencia entre Universal Analytics y Google Analytics 4 viene a ser la siguiente. En el caso de Universal Analytics sería como cuando vas a un concesionario, eliges un coche, te lo compras y sales conduciéndolo. Inmediatez. Tal vez algo estándar. No has podido personalizar el coche a tu gusto, pero has cogido un buen modelo, estás conduciendo un coche a un buen precio y además estás conduciéndolo ya. En el caso de Google Analytics 4, el símil sería, te vas a un taller, te compras las piezas del coche, sueñas con esas piezas que van a llegar en el futuro y comienzas a montar el coche de tus sueños, ¿no? Algo mucho más pesado, tedioso, lento, pero al final, evidentemente, conseguirás un producto totalmente adaptado a tus necesidades, ¿no? Pues bueno, esto es un poco el paralelismo que yo veo entre Universal Analytics y Google Analytics 4. Las librerías y las colecciones, como os comento, esta funcionalidad nos va a permitir dar este primer paso hacia la personalización de la analítica. ¿Por qué? Fijaros, accedemos a la funcionalidad desde aquí, desde la parte de librería, y lo que nos vamos a encontrar en primer lugar es el concepto de colecciones. Las colecciones, fijaros, no son otra cosa que un orden lógico, una agrupación lógica de informes. Los tenéis aquí, fijaros, como veis, App Developer. Tenemos aquí la parte de la colección de App Developer, ciclo de vida o Life Cycle, la tenéis desde aquí, y la parte de usuarios, Users, que vais a tenerlo desde aquí. Estas son las colecciones que vienen por defecto con la herramienta. Ahora, a través de esta funcionalidad de librería, lo que vamos a poder es personalizar estas librerías, estas colecciones. Vamos a poder editarlas, por ejemplo, es una de las opciones. Fijaros que podemos irnos a ciclo de vida, pinchar en ciclo de vida. A continuación, una vez que pinchemos, se nos va a desplegar qué informes se incluyen dentro de esta colección. Estos informes, como veis, coinciden
exactamente con lo que estamos viendo en el menú de navegación de Google Analytics 4. Dentro del Lifecycle pues tenemos los informes de adquisición, de engagement, monetización. En cada uno de ellos tenemos aparte subinformes como el Overview, User Acquisition, Traffic Acquisition, etcétera, 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 ¿no? Esto es un poco lo que encontramos en la herramienta. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, podemos personalizarlo, podemos quitar informes, podemos agregar nuevos informes, podemos incluso cambiar el orden. Fijaros, si queremos que Traffic Acquisition esté por encima de User Acquisition, simplemente hacemos esto, lo guardamos. Fijaros que cuando guardemos nos va a dar la opción de sobreescribir la colección actual o crear una nueva colección. En este caso se crearía una copia de la colección anterior, pero no se modificaría lo que existe actualmente. Entonces, en este caso vamos a guardarlo en la colección actual, vamos a sobreescribir la información y fijaros que Traffic Acquisition, User Acquisition, una vez que volvamos al informe de Analytics y pinchemos en los informes, pues bueno, veremos que hemos cambiado el orden. Fijaros, para poder hacer esto tenéis que tener permisos de edición. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vais a tener que tener permisos de edición en esta cuenta. En el caso de que no tengáis permisos de edición, no va a estar disponible esta funcionalidad. Y luego tenéis que tener en cuenta que una vez que hagáis este cambio, todos los usuarios que accedan a la propiedad de Analytics, en la cual habéis introducido el cambio en el menú, el cambio en la colección, pues lo van a ver reflejado. Esto también es importante porque es un recurso compartido que no vais a poderlo hacer privado como otros recursos que ya conocíais en Universal Analytics, que solamente se van a personalizar para vosotros. En este caso lo estáis personalizando para todos los usuarios de la herramienta. Si volvemos en este caso a Edit Collection, podemos volver a poner el orden que ya queríamos. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, podemos crear, por ejemplo, nuevos tópicos. Pinchamos desde aquí y bueno, podemos ir creando, en este caso, pues, nuevas funcionalidades, ¿de acuerdo? Creamos el topic name, podríamos poner lo que quisiéramos, pongamos, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Lo aplicaríamos. Y aquí lo que tendríamos que hacer una vez que hemos creado este topic, de alguna manera que va a agrupar diferentes informes, pues bueno, podríamos coger y arrastrar alguno de los informes que ya tenemos disponibles, por ejemplo, o podríamos fijaros que esto es importante también que lo sepáis, que hay dos tipos de informes, vamos a poder manejar dos tipos de informe, lo que se llama informe de overview y lo que se llama informe de detalle. El informe de Overview es un informe hecho con paneles en el cual se hacen unos insights, un poco de métricas, un primer vistazo de lo que está ocurriendo con el negocio. En el Detail Report vamos a poder ya incluir gráficas, tablas y demás, ¿no? Fijaros que bueno, una vez que yo he creado esto, pues lo que puedo hacer es arrastrar directamente un informe que ya tuviera, lo agrego, lo puedo guardar, voy a sobreescribir esta colección. Y una vez que lo he guardado puedo volver hacia atrás y fijaros que aquí lo que tendré es dentro del ciclo de vida otro topic, esto es un ejemplo, con nuestro informe demográfico. Si pinchamos aquí, pues como hemos creado este informe demográfico con uno ya existente, insisto, y este es un informe de tipo detalle, pues fijaros que aquí tenéis el informe de tipo detalle. Lo que os comentaba antes, fijaros que hay dos tipos de informe, vamos a poder manejar dos tipologías diferentes. Por un lado está lo que se denomina visión general o overview, aquí lo tenéis, ¿vale? En todos los informes del ciclo de vida tenéis un overview, esto es un informe un poco general, información general, métricas, se crea a partir de este tipo de paneles. Y luego tenemos ya los informes de detalle. Los informes de detalle habitualmente vais a encontrar por defecto gráficas en esta parte de aquí arriba y aquí una tabla. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de páginas y rutas, que aquí datos, pues bueno, veréis que bueno, esto es un gráfico de barras, un gráfico de dispersión y aquí tenéis una tabla con la cual podéis interactuar, ¿no? Volviendo a la librería, fijaros que cuando queremos personalizar nuestras colecciones, como hemos hecho hasta ahora, lo que vamos a poder es
crear o introducir dentro de la colección informes que ya existan. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer antes de empezar a personalizar nuestras colecciones es crear los informes que queremos introducir en ellas. Como ya os he dicho, por defecto vais a encontrar algunos. Voy a eliminar esto, esta colección de ejemplo la voy a quitar, voy a dejarlo como teníamos antes. Nos vamos a ir para atrás y fijaros que además de personalizar, editar colecciones, tenemos acceso aquí a la parte de informes. Entonces, fijaros, si pinchamos en crear un nuevo informe, lo primero que nos dirá, como hemos visto hace un momento, si queremos crear un informe de tipo overview, tipo resumen, o queremos crear un informe de tipo detalle. En este caso voy a crear un informe de tipo detalle. Una vez que pinchamos en la parte de informes, nos vamos a encontrar con 10 informes diferentes. ¿De acuerdo? Informes de tipo adquisición, de tipo tráfico, eventos, conversión, páginas y pantallas, compras de e-commerce, in-app purchases, compras dentro de la app, publicidad, demográficos, detalles demográficos y detalles técnicos. Cada uno de estos informes que vienen por defecto ya incluyen una serie de métricas y de dimensiones. Fijaros que aquí se os indican un poco cuáles son las métricas que vais a tener disponibles por defecto y cuáles son las dimensiones que vais a tener disponibles también por defecto. Bueno, en este caso vamos a crear, por ejemplo, un informe de tipo Tech Details. Simplemente pinchamos aquí y se nos presentará la interfaz que nos invita a crear pues, un informe, en este caso de tipo detalle. Fijaros, partes de un informe. Por la parte de arriba vamos a encontrar siempre dos gráficas y en la parte de abajo vamos a encontrar una tabla. Todo esto se puede llegar a personalizar. No tanto como me gustaría, pero sí ciertas personalizaciones que podemos hacer. En primer lugar, si nos fijamos en las gráficas de arriba, vais a ver que tenemos acceso desde aquí a ciertos aspectos. Vamos a pinchar en la primera, en Line Chart, y lo que nos permite es seleccionar cuál es el tipo de gráfica. Tenemos tres tipos de gráfica diferentes: gráfico de barras, gráfico de dispersión y gráfico de línea. Por ejemplo, en el caso de que seleccionemos gráfico de barras y le demos a aplicar, automáticamente lo que veremos es que nuestro gráfico se convierte en un gráfico de barras. Fijaros que no podemos seleccionar cuáles son las dimensiones y métricas que queremos que se muestren en estas gráficas. Otra cosa que podemos hacer es ocultarlo. Imaginad que no nos interesa esta gráfica, pues podemos ocultarlo y automáticamente el espacio será ocupado por la otra gráfica. No podemos agregar más gráficas, solamente tenemos dos y lo que podemos hacer es mostrarlas u ocultarlas. Pues bueno, este es el nivel de personalización que podemos hacer para las dos gráficas superiores. En el caso de la tabla, fijaros que vamos a poder personalizarla desde aquí, desde las dimensiones y desde las métricas. Si pinchamos en dimensiones, encontraremos cuáles son las dimensiones. En primer lugar, vamos a encontrar la dimensión principal, primaria, la dimensión por defecto, que en este caso es el navegador, y las dimensiones secundarias que van a estar disponibles en nuestro informe. Estas dimensiones secundarias son accesibles desde aquí. Desde aquí lo que podemos hacer es cambiar el orden. Podríamos hacer, por ejemplo, pues bueno, que el modelo aparezca por delante de la categoría, podemos hacer que el sistema operativo aparezca justo debajo de la categoría y podemos establecer una dimensión principal o una dimensión por defecto. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que nos interesa que el device category, la categoría del dispositivo, sea la dimensión por defecto. Pinchamos aquí, la establecemos como set as default y a continuación lo que veremos es que por defecto, una vez que lo guardemos, esta gráfica va a mostrar el device category como dimensión principal. El resto de las dimensiones seguirán estando accesibles desde aquí. También podemos personalizar las métricas que van a aparecer. Fijaros, en la tabla podemos eliminarlas si no nos interesa, por ejemplo, que aparezca el event count o las conversiones o el total revenue. Imaginaros, pues bueno, podemos quitarlas desde aquí e incluso podemos mostrar, pues por ejemplo, otras métricas. Digamos que nos interesa pues conocer cuáles son los returning users. Pues pinchamos aquí, queremos que aparezca más returning users justamente después de new users, le damos a aplicar y nuestra tabla en este caso incluirá ya returning users.
Aquí tenemos la parte de Summary Cards. Esto no aplica a este informe, sino que nos permite personalizar cuáles son los Summary Cards, las cartas de resumen, que van a aparecer en los informes asociados a este de tipo resumen. Comentaros que hay dos tipos, lo hemos dicho hace un momento, dos tipos de informes, de tipo resumen y de tipo detalle. En este caso estamos trabajando con un informe en tipo detalle. Bueno, desde aquí podríamos establecer cuáles son las summary cards asociadas a este informe. Si no queremos crear un summary card, un informe de tipo resumen, pues podemos obviarlo y no hacer absolutamente nada. Bueno, desde aquí, una vez que hemos creado este informe, lo tenemos que guardar. Bueno, aquí le vamos a dar un nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, Enhance Device Category. Vale, podríamos poner una descripción, Super Report for Device Category Analysis. Bueno, lo ponemos así, lo guardamos. Y una vez que lo guardamos, pues bueno, este informe ya va a estar disponible entre todos nuestros informes. Bueno, como veis, de vez en cuando vais a encontrar errores. Es una funcionalidad que todavía está en beta. No os extrañéis si os encontréis temas como este, timeouts, visualizaciones incorrectas en ciertos dispositivos. Es absolutamente normal. Pero bueno, creo que lo he guardado. Vamos a confiar en ello. Y si no, vamos a volver a guardar para asegurarnos. Bueno, voy a cruzar los dedos. Pues bueno, pues no lo he guardado. A ver, vamos. Bueno, aquí tenemos nuestro informe ya disponible. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, para que este informe se visualice dentro de Google Analytics 4, lo siguiente que tenemos que hacer es asociarlo a una colección. Vamos a agregarlo, en este caso, a la colección de usuarios. Entonces, bueno, podemos hacerlo desde diferentes formas. Desde aquí podemos cambiarle el nombre, podemos editarlo, podemos borrarlo. Cuidado cuando borremos informes, es decir, si borramos un informe o borramos una colección, lo vamos a borrar para todos los usuarios que tengan acceso a la cuenta y además va a ir al limbo de Google Analytics porque todavía no tenemos una papelera de reciclaje para este tipo de recursos. O sea que mucho cuidado cuando borréis algo, mucho cuidado porque va a desaparecer de la faz de la Tierra y nunca más podréis recuperarlo, per seculum seculorum. Entonces, bueno, vamos a coger y vamos a agregar esta Enhanced Device Category a nuestra colección de usuarios. Para eso nos vamos a Edit Collection. Muy bien, aquí tenemos un poco cómo se distribuye. Vamos a buscar nuestro Enhance Report, aquí lo tenemos. Y fijaros que simplemente lo que vamos a hacer es arrastrarlo. Podemos arrastrarlo, por ejemplo, a un topic que ya exista o podríamos crear un topic nuevo, ¿no? Bueno, tenemos aquí Text Detail, Enhanced Device Category. Aquí lo tenemos agregado. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente guardarlo. Volvemos para atrás. Y fijaros que ahora automáticamente, si nos vamos a nuestro informe de usuario y nos vamos a tecnología, vamos a encontrar nuestro informe ya aquí, Enhanced Device Category. Si pinchamos, lo que veremos es un informe a imagen y semejanza del que hemos creado, con nuestro Device Category como dimensión principal, con nuestros Returning Users como métrica, y aquí tendremos acceso al resto de dimensiones de la herramienta. Una cosa más que podéis hacer es, siempre que estéis trabajando con un informe, vamos a ir en este caso al Demographic Details, pues vais a poder personalizarlo. Para ello, simplemente vais a ir en la parte superior derecha a Customize Report, pincháis y desde aquí vais a ver una interfaz similar a la que acabamos de ver. Simplemente seleccionaremos desde aquí cuáles las dimensiones y las métricas que queremos mostrar en la gráfica. Podemos personalizar también, si queremos, las gráficas superiores y bueno, y aquí el Summary Cards, que en este caso también pues lo obviamos.
Otra de las funcionalidades que tenéis que conocer relativas a las colecciones es la posibilidad de linkar o desvincular vuestras colecciones a Google. ¿Qué es esto? Fijaros, cuando nos vamos a cualquiera de estas colecciones que vienen por defecto, a Developer, Ciclo de Vida o User, nos vamos a encontrar que las colecciones están linkadas. Fijaros, aquí lo tenéis. Todas las colecciones están linkadas. ¿Qué significa esto de estar linkada? Bien, significa que en el caso de que Google introduzca nuevos cambios en la colección, nuevos informes, cualquier cambio que se realice en esta colección, vosotros lo vais a ver. Si lo desvinculamos, si pinchamos en Unlink, lo que pasará es que esta colección se va a quedar tal y como vosotros la habéis creado. No va a ser sensible a ningún cambio que se introduzca por parte de Google. Por tanto, será una colección, por así decirlo, estática. En caso contrario, si lo vinculamos, si lo dejamos como viene por defecto, será una colección dinámica que incluirá todos los cambios que se vayan introduciendo en la herramienta. Como veis, la funcionalidad, por tanto, de las librerías con las colecciones, los informes, es una funcionalidad muy interesante. Todavía presenta ciertos errores y también ciertas limitaciones, pero se espera que en el futuro, a medio o corto plazo, permita que Google Analytics 4 se presente realmente como esta herramienta flexible y adaptada a todos los perfiles que realmente ha prometido Google. Por lo tanto, es una funcionalidad que no tenéis que perder de vista. Os recomiendo que empecéis a familiarizaros con ella, empecéis a trastear, a crear vuestros propios informes, a customizar las colecciones que ya existen, que tengáis cuidado, teniendo en cuenta que la funcionalidad de eliminar va a ser de alguna manera irreversible, no vamos a poder recuperarlo todavía de ninguna papelera de reciclaje, una funcionalidad que desde aquí pido encarecidamente a Google que responda a nuestras súplicas. Es algo peligroso el hecho de poder borrar algo y que desaparezca de la faz de la Tierra. Nada más, espero que este webinar os haya resultado de mucho interés. Si ha sido así, por favor, compartirlo con vuestros amigos y, por qué no, con vuestros enemigos. Suscribiros al canal. Si creéis que nos merecemos un like, dadle un like. Y espero, como siempre, que dentro de muy poco podamos volver a vernos en los bares para seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed muy buenos.